Sí, bueno, ¿me escuchan? Bueno, uno, dos, tres. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Cierto. Pequeño detalle, ¿verdad? Hay que prender el micrófono. Ok, pues iniciamos. ¿Qué día es hoy, iglesia? Es domingo y no es un domingo cualquiera porque hoy, pues es domingo de resurrección. Y adivinen de qué vamos a hablar. Es correcto. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, que es un tema muy hermoso. Ahí en tu lugar, por favor, cierra tus ojos. Vamos a orar y disponer nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana por este día especial, donde una vez más recordamos realmente ese hecho histórico, asombroso, que partió la historia y que trajo salvación, redención, cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. Y la gran salvación en Cristo Jesús y el nacimiento de un nuevo cuerpo, que es un misterio, que es el cuerpo de Cristo. La salvación eterna, el cumplimiento de las profecías. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que nos des luz, revelación, iluminación para entender esa profundidad tan grande que es la resurrección de Cristo de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Yo te pido, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, y que podamos entender, asimilar y saber, conocer mucho más, Señor, no solamente de oídas, sino algo más tangible en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. La resurrección de Cristo. Ustedes saben que una de las cosas más trágicas del ser humano es la muerte, ¿verdad? Y pues nadie piensa en eso, ni quieren hablar de eso, ni mucho menos, pero sabemos que no importa cómo sea el ser humano, no importa qué tan inteligente, qué tan sabio, no importa lo que hagas, lo que logres en la vida, hay un hecho que tiene que ocurrir en tu vida, una situación, y es la muerte, ¿verdad? No importa qué tan espiritual seas, pues también, ¿verdad? Todos tenemos que morir. Bueno, si es que no llega Cristo antes, desde luego, que eso sería la excepción. Pero es una ley que opera, ¿verdad? El ser humano tiene que morir. Algunos dicen, bueno, esta vida tiene en todo hay solución menos la muerte. Porque ahí, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Así dicen en el mundo. Y el temor, pues básicamente se apodera del ser humano y se pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Y hay muchísimas teorías, ¿verdad? Desde los musulmanes que dicen que si te matas, ¿verdad? Matando gente, pues entonces te esperan 10 vírgenes, ¿verdad? En el paraíso, una cosa así. Y hay, ¿verdad? Una gran cantidad de ideas que el ser humano tiene. Porque, ¿sabes por qué? Por 5 razones. Mello. Sí, porque dices, bueno, no sé qué hay, no sé qué va a pasar. Y no importa qué filosofía tuvo la persona en su vida, a final de cuentas le tiene miedo. ¿Sí sabías? Todos menos un cristiano. Si tú le tienes miedo a la muerte es que no conoces a Cristo. ¿Sí me escucharon? Porque, y yo sé, en la naturaleza humana queremos, ¿verdad? Y la humanidad pues queremos seguir viviendo, etcétera, y ser fuertes y todo aquello. Pero ¿sabes una cosa? Un cristiano no le puede tener miedo a la muerte. Porque sabe que en Cristo está la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabemos que el final de nuestra vida no es un hoyo, un hoyo alargado. Ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Lo han visto? Con florecitas encima y adornos y yo no sé qué tanta. Hasta un mole de repente. Oye, pues me gusta el mole y mejor me lo llevo, ¿no? Porque el que está abajo no creo que se lo coma. Pero yo sí, pues échalo para acá, ¿no? Un arroz de leche, yo no sé, no hombre, pues tráetelo. Caray, ¿cómo te explico, verdad? Pero se pregunta, ser humano, ¿qué después de la muerte? Y esa es una pregunta que intriga a cualquier persona que tú le preguntes. Oye, cuando te mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué va a ser de tu vida? Pues te puede contestar muchas cosas. Pero al final de cuentas la persona tiene miedo. Independientemente de qué crea la persona después de la muerte, tiene miedo. ¿Sí sabías eso? En Cristo Dios quitó el miedo a la muerte.
Sí. Un cristiano no le tiene por qué tener miedo, escucha la palabra, miedo a la muerte. Sabemos que va a ocurrir, por supuesto, pero no le tienes miedo. Y vemos la muerte o la pérdida, digamos, de un familiar, claro, nos pesa porque sabemos que hay una separación y una partida. Y eso emocionalmente, pues claro que nos pega. Pero ¿sabes qué? Con todo eso hay paz. ¿Sabes qué? El año pasado falleció mi papá. Y bueno, gracias a Dios a los 93 años, unos cuantos, ¿verdad? Pero hasta el último día él estuvo bien caminando y todo, o sea, tuvo buena salud, unos años antes inclusive viajó y, o sea, gracias a Dios estuvo muy bien. Y su partida, pues tantos años, ¿verdad? Pero es diferente. O sea, sí te duele, pero no es como, ¿cómo decirlo? Como el dolor y la angustia del mundo. Ves la muerte y la separación o la pérdida de un familiar, escúchame, de otra manera. Sí, de una manera muy diferente. Y yo sé, es la separación, o sea, lo que realmente nos pesa es la separación, pero no es la inexistencia, porque Él sigue vivo en Cristo. Sí. Entonces, no importa qué tan larga sea la vida del ser humano, pues enfrentamos algo que se llama la muerte y que para el mundo, pues le da miedo, ¿verdad? ¿Y qué esperanza tiene la muerte? ¿Qué esperanza tiene el creyente en cuanto a la muerte? O sea, ¿quién podría vencer este gran enemigo que se llama la muerte y cómo lo podría vencer? Romanos 8:21, ahí en tu Biblia, agarra bien tu Biblia, por favor. Dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, ¿de quién? Corrupción, Romanos 8:21, la esclavitud de corrupción, que también se le llama la ley de la corrupción. De esa esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Perdón, no ven. No soy transparente, ¿va? Todavía no. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, antes que se postularan las leyes, ¿verdad? Los científicos dicen que son las leyes de la termodinámica. El apóstol Pablo ya está hablando de estas leyes, que todo está en oxidación, en corrupción, en decaimiento, tus células están corrompiendo, ¿verdad? Están oxidándose, nuestro cuerpo, tu coche, tu casa, tu ropa, absolutamente todo. Todo está envejeciendo y todo tiende a la corrupción, absolutamente de todas las cosas. Y no se puede evitar. Y los científicos ya le dieron un nombre a eso. Entonces todo está bajo esta corrupción y no hay nada en el universo que permanezca o que pueda permanecer permanentemente porque está bajo la ley de la corrupción, decaimiento, descomposición, oxidación y muerte. ¿Verdad? Cuando nacemos en este mundo bajo la ley de la corrupción, nacemos bajo esa ley, nacemos y ya desde que naces comienzas a morir. Bueno, soy muy trágico eso, ¿no? Pero es la verdad. Comienza a morir y el bebé pues empieza a crecer y crecer, pero realmente está en un proceso de envejecimiento. ¿Sí? Está en un proceso de decaimiento. Y eso le llama la Biblia la ley de la corrupción que entró a causa del pecado. Y todo se está oxidando, está envejeciéndose y va a llegar a una cúspide. Desde luego ese bebé es pequeño, pero va a comenzar a decaer. La cúspide es aproximadamente a los 30 años, no se agüiten. Pero llega uno más o menos a unos 30 años físicamente hablando o humanamente hablando. Y después hay muchas cosas en el cuerpo que se dejan de generar, de producir. Y empieza el decaimiento y la oxidación y más si te comes, ¿verdad? Unas papitas fritas con una Coca-Cola. Te vas más rápido, te lo aseguro. Te oxidas más, ¿eh? Y al rato andas bien chorreado de puro óxido. Y hace falta una talladita, ¿verdad? Y una limpiadita y algo. Pero eso es. Entonces, este triunfo realmente de la muerte aplica a todas las cosas. Los animales, las plantas tienen que morir, las civilizaciones surgen, caen. Se deteriora todo con el tiempo, tu auto, tu casa, todo se deteriora, ¿no? Dice Hebreos 1:10, agarra tu Biblia, Hebreos 1:10.
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos, ¿qué dice? Perecerán. ¿Quiénes son ellos? Todo lo creado va a perecer, dice. Mas tú, ¿qué dice? Dios permanece, toda la creación se va a desvanecer. Y todos ellos se envejecerán. Fíjate cómo se usa aquí. Se envejece como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, cambiados. Tú agarras un vestido viejo, te lo quitas y ya no te lo vuelves a poner nunca y te pones uno nuevo. Eso es lo que Dios va a hacer, ¿sí sabías? Cielo nuevo, tierra nueva. Es el nuevo vestido. Pero este vestido actual, toda la creación misma, escúchame, está en decaimiento. Todo lo que está a nuestro alrededor, el sol, que es nuestra máxima estrella solar, ¿verdad? En el planeta, en el sistema solar que tenemos, está perdiendo millones de toneladas masa por segundo, ¿sí sabías? Los científicos dicen está muriendo. Y ya calcularon los años, y bueno, como está bien grandote la pelotota, pues va a tardar muchísimo en que eso se acabe, pero ya le midieron, ya se puede medir el tiempo en cuánto va a durar el sol. Entonces todo se está muriendo. Y dicen los científicos, cuando el sol se apague o muera su energía, pues se acabó. Sí, claro que eso es muchísimo tiempo. Y a otros nos parece como eterno, pero no es eterno. Eterno es Dios. El sol no es eterno. Sí. Y todas las cosas sí tienden hacia la muerte y hacia la corrupción. ¿Sí? Absolutamente todo. Y Dios es el único ser en todo el universo que no está bajo esa ley, la ley de la corrupción. ¿Sí? Y desde luego el tercer cielo donde vive Dios actualmente, donde gobierna con 24 ancianos, etcétera, que no lo vamos a ver, pero todo eso es exento, pero todo lo demás está decayendo. Pero la Biblia nos dice que en medio de esta ley de corrupción, de decaimiento y de muerte, existe una resurrección. Existe algo que te va a llevar o va a tomar tu vida y te la va a llevar a una vida eterna, indestructible. Y no es caricatura, ¿verdad? Los indestructibles. Es verdad, ¿no? Es la resurrección, y es la resurrección, y vamos a ver el significado. Lo importante de la resurrección es entender el significado de la resurrección. Hoy actualmente tú el mundo ves lo que el mundo piensa de pues este tiempo, y piensan en un conejo y en huevos, ¿no? Sí, en un conejo y en el huevo. Hablas de Navidad, pues Santa Claus, y el diablo llega, jingle bells, ¿verdad? Y el mundo piensa eso, lucecitas, y se pierde todo, ¿no? Pero se sigue festejando. ¿Qué? Las lucecitas. Pues la piñata, el ponche. Que no estoy diciendo que eso está mal. El punto es el centro del significado de todo. Se desvanece, el diablo lo desvanece con un conejito y con un huevito. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Y es maravilloso saber que nuestra vida no acaba en una tumba, en un pozo. Mira, un cristiano va nada más una vez al panteón y ya, no vuelves a regresar. ¿Para qué regresas? ¿O qué buscas? Es que ahí está, estaba. Ahí no está. Si fue creyente está con el Señor, si no, bueno, ya no te digo, ¿verdad? Pero no está, pero ahí no está, en ese pozo. Ahí no acaba la cosa. ¿Sí? Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que esos viejitos ya arrugaditos como pasitas, nadie diga amén, arrugaditos, débiles, quizá enfermizos, que se les olvidan muchas cosas, su cuerpo, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que ya no pueden hacer, etcétera. Si creyeron en el testimonio de Cristo, volverán a vivir poderosos, no fuertes, es algo más que fuerte, poderosos, porque van a recibir un cuerpo de poder, de gloria, que nada que ver con este cuerpo, aunque te estés en tus 30, estés en tus mejores, ¿verdad? De tus mejores curvas, lo que sea. No, discúlpame, eso no se compara. Sí, es un cuerpo totalmente diferente, una vida diferente a esta vida natural que tenemos.
Y algún día se manifestará en nosotros la vida de Dios, la resurrección, que vencerá la ley de la corrupción y de la muerte, y ahora reinan en todo el universo, pero nunca más estaremos sujetos a la corrupción, nunca más al envejecimiento, y le dices adiós a tus cremas de aguacate. ¿Sí? Olvídate de eso. No va a ser necesario, ¿verdad? Nada de esas cosas, porque se manifestará en nosotros la vida de Dios, y la vida de Dios es eterna, y no está bajo la ley de la corrupción. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo, es la esperanza que Cristo vino a darnos, la esperanza de la vida eterna. Él dijo, yo soy la vida. Zoe en griego es la vida eterna de Dios, la que no está bajo el descomposición, la que no se hace viejita, la que no se pudre, ¿verdad? Ni les pasa nada, es la vida de Dios. Y el ateísmo pues no trae ninguna esperanza. ¿Qué esperanza te da un ateo? No, pues mira, no hay propósito, no hay nada, somos como animales. Pues provecho, ¿verdad? Pero bueno, somos animalitos, no hay propósito, no tiene por qué haber propósito. Simplemente somos producto del, como dijo un científico, pues somos como el polvo del universo. Pues alguien puede decir somos como una escupida, otro puede decir lo que sea, ¿no? Y el ateo nunca te da una solución y te da una esperanza de nada, porque no la tienen. Y necesitan a Cristo solamente, pero en Cristo tú y yo tenemos esperanza y vemos la vida de una forma diferente. ¿Sí? Y la gente como no tiene a Cristo, pues entonces se va por, oye, si todo se acaba en un pozo, y si esta vida es corta, pues hay que dar el bailongo, ¿verdad? Y el hedonismo, y el amor al placer, y pues vivamos, comamos, ¿verdad? Y bebamos porque mañana moriremos, pues hay que darle duro. Y hay que disfrutar, la vida solo hay una. Y dale con todo, ¿no? Y así vive el mundo. Pero tú y yo despreciamos eso, porque sabemos que yo tengo una esperanza de vida eterna. Lo que logro o no logro en esta vida, escúchame, no es realmente muy importante. Lo importante es que tenga a Cristo, eso es lo importante. Y ya todo lo que logre o hagamos, bueno, ya es un pilón, es claro, gloria a Dios, ¿verdad? Y yo sé que Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros a través de ti, pero ¿sabes una cosa? No tenemos esperanza en la vida y en los placeres de este mundo. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:10, dice la Escritura, Segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte. Finalmente, se acabaron los cementerios. Quitó la muerte, qué bonito se oye eso. Y sacó a luz, ¿qué cosa? La vida. Y la inmortalidad. Es algo místico que el mundo está buscando. Todo el mundo quiere ser inmortal. Nadie quiere envejecer, ¿verdad? Y no se diga a los actores de Hollywood. Viven de su cara, dicen. Pues pobrecito, cada día tu cara se te está arrugando más. Y se la estiran y se la jalan y se la ponen, se la quitan. Se ponen una nariz, se ponen una de plástico, se ponen otra y yo no sé ya qué nariz tiene, ¿verdad? Y te puede ser lo que sea, pero sabes una cosa, envejeces. Pero Dios nos promete, se quita la muerte y se saca a luz la vida y la inmortalidad. Inmortales. Y no es película. Inmortales, que no pueden morir. ¿Cuántos dicen yo soy de esos? Cristo venció a la muerte. 1 Corintios 15:2. Y vamos a ver el significado, es muy profundo, es muy precioso, el significado de la resurrección de Cristo. Escúchame, es el centro del cumplimiento de todo el evangelio de la gracia de Cristo. Es el clímax. Vamos a verlo por qué. Aún superior, escúchame, a la muerte de Cristo. Predicamos la muerte de Cristo, claro, es importante. Pero aún más importante que es, ¿sabes qué es? Es la resurrección. Es más importante. No que la muerte no es importante, es importante. Y decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado, o sea, muerto en una cruz, claro, Él murió por nuestros pecados, ya lo sabemos. Pero vamos a ver lo importante de la resurrección. ¿Sí? Dice 1 Corintios 15:12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Si predicamos que Cristo sí resucitó, ¿verdad? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, vana, vacía, hueca. Es una tontería, pues, no es nada. Entonces, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también tu fe. Es hueca. Es un cuento chino. Y somos hallados falsos, testigos de Dios. Wow. Porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo. Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estás en pecados. Entonces aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, habla sobre la resurrección de Cristo. Y lo pone como el fundamento, el cimiento, lo que sostiene, escúchame, todo el cristianismo. Todo. Es lo que está abajo. Quítalo y se te cae como la yenga, ¿verdad? Se cae todo, no queda nada. Ningún mandamiento te sirve para nada. Nada. No queda nada del cristianismo. Porque la resurrección de Cristo de los muertos es el fundamento, el sello, escúchame, la legalidad del Evangelio, la veracidad del Evangelio. El Evangelio es verdad porque la resurrección es verdad. Quita la resurrección, se acabó el Evangelio. Se acaba todo, hermanos. Escúchame, se acaba todo. Y eso es lo importante, insisto, es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y es la columna vertebral del cristianismo, sostiene todo. Por eso es muy importante, escúchame, que un cristiano conozca, entienda a profundidad la resurrección de Cristo. Porque es lo que sostiene. ¿Sí? Y no podemos andar con mandamientos y cosas, o sea, entender esto porque es la columna, pues, es lo más importante de todo el cristianismo. ¿Sí? Todo el cristianismo está sostenido por este hecho histórico, la resurrección de Cristo, y sobrenatural, por supuesto. La resurrección de Cristo fue un evento tan poderoso que partió la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Ningún otro tuvo tanto impacto en la humanidad, de hecho. Pero ¿qué hace la resurrección de Cristo más importante que todas sus enseñanzas y más importante que todas las obras y los milagros que Jesús hizo? Jesús hizo muchos milagros, ¿están de acuerdo? Muchos y muy poderosos. Y toda la gente lo vio y por eso le seguían en masas. Pues decía, este cuate hace cosas que nadie hace. Pues hay que seguirlo, ¿verdad? Y seguían a Jesús pues por diferentes maneras, pero principalmente viendo señales. Pero ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo? ¿Y cuál es el significado espiritual de la resurrección de Cristo? Quiero que lo veamos con mucho cuidado porque la resurrección de Cristo entre los muertos, número uno, no fue obra de Cristo. Decimos usualmente, Cristo resucitó entre los muertos. No es muy preciso bíblicamente hablando. A Cristo lo resucitaron de los muertos. Él no resucitó. Y vamos entendiendo esto, ¿verdad? Porque es muy importante. Cristo lo resucitaron de los muertos. O sea, hubo un poder ajeno a Cristo, fuera de Cristo, que no estaba en Cristo. Un poder de afuera que tomó el cuerpo muerto de Cristo y lo levantó a una nueva vida, con un cuerpo glorificado. Y no fue obra de Cristo. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Y si Cristo no resucitó por su propio poder ni por sus propios medios, pregunta, ¿quién resucitó a Cristo? Pero Cristo es Dios, ¿no? ¿Quién resucitó a Cristo? ¿So papi? ¿Su papi? Y la segunda pregunta es, ¿por qué lo resucitó? Para que creyéramos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no resucitó a cualquier hombre del Antiguo Testamento? David era muy buen rey, le cantaba muy bonito a Dios.
Su Hijo, pero también el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué no lo resucitó a los demás? ¿Ah? Lo prometió, pero ¿por qué? ¿Por qué a él y por qué no a los demás profetas del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento? ¿Por qué no resucitó a Abraham? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué no lo levantó de los muertos Abraham? ¿Estaba feo? Por su obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿Sin pecado? Vamos a ver la razón. Yo sé que tienen más o menos la idea. La justificación. ¿Qué más? ¿Por qué lo resucitó? ¿Sí? Sí. Ok, vamos viéndolo con cuidado, sígame con cuidado, porque la pregunta es, ok, ya me dijeron que el Padre fue el que lo resucitó. Cristo no se resucitó, o sea, Él no fue obra de Cristo eso. Él no lo hizo, no fue su poder, tampoco fue su orden. Él simplemente lo hicieron en Él. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo en Él? ¿Por qué no lo hizo con ningún santo del Antiguo Testamento, ningún gran hombre? Porque sí hubo grandes hombres, como Moisés también. Moisés veía a Dios cara a cara, dice la Biblia, y hasta se iluminaba con un foco la cara. Sí, y le ponían un velo para cubrir, porque era un resplandor, literalmente le resplandecía la cabeza, era un foco. Y la gente se quedaba, ¿verdad? Oye, pues ¿por qué no lo levantó a él? Vamos a ver con mucho cuidado Romanos, por favor. Vamos a ver que Jesucristo no resucitó por su propio poder, ni por su orden, ni por su propio deseo tampoco, ¿verdad? Sino que fue resucitado por mandato del Padre, y el Padre usó, ¿a quién? A su Espíritu. Sígame con cuidado. El Padre usó a su Espíritu, el Espíritu Santo, para resucitarlo, pero la orden vino del Padre, ¿sí? Del Padre, o del Jehová del Antiguo Testamento, que sabemos que son tres manifestados, bueno, es uno solo manifestado en tres personas, pero es entender el orden que hay en las tres personas. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Jesús, no. El Padre, aquel es el Padre, el espíritu del Padre que levantó de los muertos ¿a quién? A Jesús, dice, moren ustedes o viven ustedes. El que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre, dice, vivificará también sus cuerpos mortales, ¿por quién? Por su mismo Espíritu. ¿Ya vieron? Entonces es el Padre el que manda la orden, ¿verdad? Y el que resucita a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y usa a la persona del Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo no dio la orden, cuidado. Porque a veces se enseña así, a veces se le da un papel al Espíritu Santo que es un poco exagerado y como que Él hizo eso y como que es obra de Él. Bueno, el Padre lo usó a Él, pero fue la orden del Padre. Ni del Hijo ni del Espíritu. El Padre fue el que lo hizo. Sígame con cuidado aquí, eso es muy importante. Entonces el Padre es el que resucita a Cristo de entre los muertos y usó a la persona del Espíritu Santo con su poder. Agarró ese cuerpo muerto, decadente, ya sin sangre y en estado ya de putrefacción, porque se empieza a descomponer el cuerpo humano, y lo agarra así y lo transforma en un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal, ¿sí? A una nueva vida. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que, quiero que lo vean con mucho cuidado, sabiendo que el que resucitó a Jesús, ojo, Jesús no se resucitó solo, ¿sí lo ven? Está muy claro en la Biblia. El que lo resucitó, dice la Biblia, a nosotros también, ¿qué dice? Nos resucitará con Jesús, o sea, juntamente con Cristo, y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, está muy claro, ¿no? Alguien, el Padre, resucita a Cristo y se nos promete que a nosotros también nos va a tocar. ¿Cuántos dicen, ya quiero? Nos resucitará juntamente con Cristo. El Padre resucita al Hijo y después en el Evangelio nos resucita también o nos va a resucitar a nosotros.
igual o semejante a Cristo. ¿Vamos bien? El Padre fue el que dio la orden de resucitar a Cristo. Pregunta, ¿por qué el Padre? ¿Por qué es el mero Padre? ¿Por qué es bien Padre? Sígame con cuidado. Porque Jesús, como sumo sacerdote, ofreció su sacrificio al Padre. ¿Sí? Como sumo sacerdote ofreció su sacrificio, que es su mismo cuerpo, y se lo ofrece al Padre. ¿Ok? Para cumplir la justicia de su Padre. Y la justicia de su Padre demandaba que el pecado se castigara al 100%. Y se tenía que cumplir esa justicia. La paga del pecado es muerte. Entonces, tiene que agarrar todos los pecados y cumplir toda la justicia del Padre. Y tenía que ser perfecta, no podía haber ningún solo error. Y tenía que cubrir todos los pecados. Y castigarlos al 100%. ¿Sí? Para que entonces la justicia de Dios fuera satisfecha. ¿Sí? Y Jesús, como sumo sacerdote, ¿verdad?, le ofrecía el sacrificio a su Padre. Decir, mira, aquí está. Y el Padre tenía que observarlo, evaluarlo, a ver si ese sacrificio cumplía toda su justicia. Un solo defecto y pelas, como dicen, ¿verdad? Esto no funciona, esto no sirve, esto no pasa, esto no cumple mi justicia. Un solo defecto. Tenía que ser perfecto y toda su justicia tenía que ser perfecta ahí, cumplida. Y se cumple, ¿sabes dónde? En la muerte. La paga del pecado es, no dice la paga del pecado es resurrección, ¿verdad? La paga del pecado es, esa justicia se tiene que cumplir. Muerte, muerte. No había otra forma. Sí. Entonces el Padre, al ver el sacrificio de Cristo y al encontrarlo perfecto, esto es cumpliendo su justicia, juzgando y castigando el pecado, el Padre lo ve cumplido y ¿sabes qué hace? Palomita. Cumplió. Entonces el Padre manda a resucitar a su Hijo. Sígame con cuidado. Si esa justicia no se hubiera cumplido, Él se queda en la tumba, en el hoyo. Y tú y yo, ni te cuento dónde. No hay nada. La justicia de Dios no se ha cumplido. No hay paz. No hay salvación. No hay vida eterna. Entonces, el Padre, cuando ve esto, manda a resucitar a Cristo de entre los muertos. O sea, la resurrección de Cristo de entre los muertos, sígueme con cuidado, es el testimonio del Padre. El Padre está testificando algo. Se lo está testificando a todo el universo y a todo ser creado. ¿Sí? Que su justicia finalmente ha sido cubierta y cumplida totalmente a través de la persona de su Hijo. Por eso es que el testimonio o la resurrección, pues obviamente no es testimonio de Cristo, es testimonio del Padre. ¿Sí? Y testifica a todo el universo que su justicia finalmente se cumplió. Por esta razón, la resurrección de Cristo de entre los muertos es lo que sostiene todo el cristianismo. Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Efesios 1:20. La cual, dice Efesios 1:20, operó en Cristo. Hubo algo que operó en Cristo, dice, resucitándole ¿de dónde? Y además, sentándole a la diestra de lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo o en este tiempo, sino también en el tiempo que va a venir. ¿Sí? Con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién? Aquel que fue capaz de cumplir la justicia del Padre y nadie más. ¿Se acuerdan de Apocalipsis?
hay un libro sellado y tiene 7 sellos. Y hubo un ángel que dijo, ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos? Y Juan estaba viendo ahí, a ver cuántos salen, a ver 10 candidatos, 15, 20, órale, fórmense en fila india, a ver quién. Y no se halló ni uno solo que fuera digno de tomar el libro, ni siquiera de mirarlo. En el cielo. No aquí como tú y como yo, no, otro tipo de gente, vaya arriba, otro tipo de seres, otro nivel es, ¿verdad? En el tercer cielo, donde hay ángeles que son santos, que ven la presencia de Dios, donde hay querubines que están ahí guardando la presencia de Dios, no eran dignos. Entonces, bueno, pues no inventes, ¿no? Pues si ese querubín que está todo el tiempo ahí viendo a Dios, lo ven, ¿eh? Tú y yo no lo vemos, pero ellos sí lo ven. Y lo están viendo y todo el tiempo están con él y son santos. Y ese no es digno. Oye, pues entonces, ¿quién es digno? Es digno aquel que cumple la justicia del Padre. Ningún querubín lo hizo, aunque eran santos. Y solamente Cristo dijo, no llores. Y Juan comenzó a agüitarse, ¿verdad? Como tú y como yo. Y empezó a llorar, no hay nadie. Qué bárbaro, estamos fritos, qué bárbaro. O sea, no damos una. ¿Cómo es posible? Nadie puede abrir ese libro. No, espérate, no llores. El león de la tribu de Judá, el que ha vencido, él es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Resucitándole y sentándole a su diestra. La obra de Cristo terminó en la cruz. Cristo es el ejecutor de la salvación. Es el autor de la salvación y él ejecuta eso. Se lo da el Padre, él viene, lo ejecuta, lo obedece. Y su obra termina, ¿sabes dónde? En la cruz. Cuando él dijo, consumado es, terminado al 100%, se acabó esto, quedó totalmente concluido. No faltó nada. No quedó nada inconcluso, nada pendiente. Todo quedó completo. Y entregó el Espíritu. Murió. ¿Sí? Ahí se acaba, termina la obra del Hijo, lo que el Hijo hizo. Y después de la cruz, escúchame, todo lo que pasó después de la cruz ya no es obra del Hijo. ¿Sabes de quién es? Del Padre. Lo que pasa después de la cruz ya no es obra de Hijo, sígame con cuidado, es obra del Padre. El Padre es el que hace todas estas cosas en el Hijo, pero el Hijo no lo hace. ¿Sí? ¿Qué sigue después de la cruz? La resurrección. Después, ¿qué más? Al día 40 es la ascensión. Dice que fue tomado Cristo. Él no se levantó y me dijo, a ver, fuego, llamas a mí, ¿verdad? Y vengan y mi capa. Y ¡fum! Se levanta, ¿verdad? Y con el poder de él. Él estaba ahí y dice que vino un poder y lo tomó y se lo llevó. Cristo no lo hizo. Después su exaltación hasta lo sumo, Filipenses 2, ¿verdad? Que fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, aquí en la tierra y en debajo de la tierra. Y todo, no te digo quién está abajo de la tierra, ¿verdad? Pero todos que adoren y doblen rodilla ante quién? Ante Cristo. ¿Sí? Todo eso y después lo agarra y lo sienta. ¿En dónde? A la diestra. Todo eso es obra del Padre. Ojo, no es del Hijo. El Hijo no se sentó a la diestra del Padre. Lo sentaron ahí. Ven, quédate aquí. Porque así está escrito Salmo 110, ¿se acuerdan? Dijo el Señor a mi Señor, o dijo Jehová a mi Adonai, dijo David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Fue el Padre el que le dijo al Hijo, ven, siéntate aquí. No fue de Cristo, ¿sabes qué? Yo quiero ser el más poderoso y el más mero mero y junto a ti y ahí cerquitita de ti. Nunca lo pidió. El Padre se lo dio. Ven, siéntate aquí. Entonces todas estas cosas fueron después de la cruz y todo eso lo hizo el Padre, no lo hizo el Hijo. Todo es testimonio del Padre, es obra del Padre sobre el Hijo. Y todo esto está avalando que el testimonio de Cristo y la obra de Cristo en la cruz, escúchame, es legal y es perfecta. El Padre lo está testificando, ya no el Hijo. Y el testimonio de dos, dice la Biblia, es verdadero, el testimonio de uno no, pero el testimonio de dos sí.
y el Padre lo está testificando. Romanos 4:25. Dice la Escritura, ¿tienen hambre? Y aunque tengan. Qué bueno. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Ok. Fue entregado y resucitado. Pregunta, ¿quién lo entregó? ¿Judas? ¿Quién lo entregó? Él fue entregado. Bueno, ¿quién lo entregó? ¿Quién? Fue el Padre el que lo entregó. Ni Judas, ni tú, ni yo. ¿Sí? No tenemos ninguna autoridad de entregar a Cristo. No tenemos autoridad de nada. ¿Pues de qué? ¿Sí? Fue el Padre el que entrega a su Hijo por causa de nuestras transgresiones. El que lo entrega es el Padre. Pilato le dice, oye, ¿a mí no me hablas? ¿Que no sabes que, o sea, no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para matarte? ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tú tendrías sobre mí si no te fuera dado de arriba, cabezón. Y por eso Pilato se quedó, caray, ¿verdad? ¿Quién eres este? ¿Es la autoridad del Padre, le entrega a su Hijo a Pilato, o la autoridad de Pilato, que era el gobierno romano, con la acusación de la parte judía religiosa? ¿Y sabes qué? Para crucificar a Cristo, y eso lo entrega el Padre. El Padre lo entrega y es el Padre el que lo resucita. Dice, resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos aquí la obra de Cristo y vemos que Él termina solamente en la cruz, y todo lo después, lo que viene después, ya no es obra de Él, es obra del Padre. Y el Padre está testificando y el Padre está dando ese testimonio primero en la resurrección y después con todo lo que Él hizo. Y la resurrección es el centro de todo, es el sello. Es el testimonio del Padre, decir, todo lo que mi Hijo hizo es legal, completo, perfecto, y yo lo estoy testificando. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién puede abolir eso que hizo Cristo? Cuando el Padre, el juez de todo el universo, lo está testificando. ¿Quién lo puede anular? ¿Quién se echa ese trompo al uña? Dile a Dios que eso es mentira y que no es cierto. Bueno, aquí hay unos que de repente no tienen, ¿verdad?, esa iluminación y dicen que no, ¿verdad?, eso son patrañas y que no sé qué, y que eso, pues cada quien tiene su religión, todas las religiones llevan a Dios, pues todos los caminos llevan para allá, pues somos gentes buenas, somos seres humanos, pues no tenemos, bueno, pero cada quien viva, haga lo mejor que pueda, y pues ahí nos vemos por ahí en algún lado. Pues ¿en cuál lado? ¿Dónde te vas a ver? Pues ahí te vas a ver tú, porque discúlpeme, yo no voy contigo. Entonces vemos aquí que dice que fue resucitado, sígame con cuidado, para nuestra justificación. Es uno de los propósitos. O sea, el Padre agarra a Cristo y lo resucita, testificando que su Hijo, y avalando, legalizando, diciendo esto es legal, esto es completo, y todos lo tienen que creer, todos los seres humanos. Y el que no crea esto, ¿verdad?, se va a perder eternamente. Porque en esa persona mi justicia no está cumplida, entonces ven para acá chiquitito. Y nos vamos a poner parejos, nomás que no lo van a librar. Nuestra justificación, sígame con cuidado, sabemos que hemos sido justificados, ¿cuántos saben eso? Justificados pues con Dios, por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Romanos 5. Ya hemos sido justificados, declarados justos delante del Padre, ¿verdad? Y totalmente inocentes de todos los cargos por causa de la obra de Cristo en la cruz. Justificados. Y somos justificados por la fe. ¿De acuerdo? Ok, nuestra justificación, escúchame, se asocia directamente a la resurrección de Cristo. No a la muerte de Cristo. ¿Ya me escucharon? La muerte de Cristo es muy importante y predicamos eso. Que Cristo murió en una cruz por tus pecados. Eso es totalmente correcto. Pero lo que avala esa muerte, ¿sabes qué es? Es lo que viene después. Es la resurrección.
Ese es el centro, ahí está el punto clave de todo el asunto, de todo el evangelio. La resurrección, no solamente la muerte. No a sus enseñanzas ni a sus milagros. Escúchame, tú fuiste justificado, fuimos justificados no porque Jesús sanó enfermos, no porque Él es bueno, no porque Él es misericordioso, no porque limpió leprosos, no porque pues, levantó a Lázaro. Tú y yo somos justificados porque Él resucitó de los muertos. Sin esa resurrección no hay justificación y seguimos, como dice Pablo, en nuestros pecados. La resurrección de Cristo entonces fue lo que avaló, hizo legal el sacrificio de Cristo, hizo válido. El Padre dijo, esto es legal y lo sella a través de la resurrección. Por eso, por esta razón, Pablo menciona la resurrección de Cristo como la columna vertebral. Y si Cristo no resucitó, pues entonces es vano todo. Todo está vacío, todo no es cierto, son cuentos y tú sigues siendo el mismo, con la misma cara larga y sabes que no hay salvación para ti, no hay misericordia, no hay perdón, no hay nada. 1 de Timoteo 3:16, un poco más profundo, aguanten la respiración, más abajito, no tengan miedo. Hay un misterio en la Biblia que está asociado a esto que estamos hablando. 1 de Timoteo 3:16 se le conoce en teología como el misterio de la piedad. Piedad es eusebeia, que significa la vida cerca de Dios. Una persona piadosa es una persona que vive cerca de Dios. Entonces, el misterio de la piedad, el misterio de vivir cerca de Dios. Hay un misterio ahí, una cosa misteriosa. Dice, e indiscutiblemente grande. Es un misterio grandote, es un misteriote. Grande es el misterio de la piedad. Fíjate cómo lo dice Pablo. Es grande esto que les voy a decir a continuación. Dice, Dios, no un ángel, no un ser creado, por favor, señores testigos de Jehová. Dios manifestado, mostrado, ¿en dónde? En carne. Eso es un misterio porque Dios no es carne y la carne no es Dios. Entonces ya de aquí se te empiezan a fundir los fusibles. Porque te está diciendo una cosa que, oye, espérame, es que Dios es espíritu. ¿Cómo me dices que ahora es carne? ¿Sí? Entonces esto es un misterio. Dios manifestó en carne, número 1. Número 2, justificado en el espíritu. Ahí se los encargo. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Número 6, recibido allá arriba en gloria. ¿Sí? Nada más vamos a ver el segundo punto, que es el que me interesa. Cristo fue justificado, ¿en dónde? En el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Yo me acuerdo cuando leí eso. No, pues esto yo no alcanzo, o sea, no aguanto la respiración tanto tiempo abajo. No entiendo nada. Cristo fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? La justificación de Cristo en el Espíritu, ¿sabes qué es? ¿No lo adivinan? La resurrección. La resurrección de Cristo es la justificación de Cristo. El Padre está justificando que todo lo que hizo el Hijo es verdad. Que el testimonio y la obra y la muerte es totalmente legal y es verdad. Y el Padre está justificando todo lo que el Hijo hizo y dijo. ¿A través de qué? La resurrección. Cristo fue justificado en el Espíritu. Espíritu en mayúscula. Es el Espíritu Santo. Cristo fue justificado en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Dónde fue eso? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo se come eso? La resurrección de Cristo. ¿Y quién la hizo? El Padre a través de el Espíritu. Es la justificación, escúchame, es la justificación de Cristo, la resurrección. Por eso es que Él no lo hizo. Él se dejó querer, digamos, ¿verdad? Todo lo que pasó después, simplemente Él fue pues el centro de lo que se hizo, pero Él no lo hizo.
El Padre fue el que justificó a Cristo en el Espíritu a través de la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Por su Espíritu. Y es la justificación de todo lo que Cristo hizo. Todo eso está perfecto y lo resucita o lo justifica resucitándolo de los muertos. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por medio de qué? No es nomás con palabras. Pues yo te declaro, ¿verdad? Súper santo y bien chulo. ¿Verdad? Y pues ya, o sea, hay una situación ahí, o sea, fue hecho así por causa de la resurrección. La resurrección está sellando toda la obra de Cristo. Y el Padre dice, todo lo que el Hijo es verdad, es real, está completo y tienen que creer en eso. Al ser levantado de los muertos por el Espíritu Santo, escúchame, el Padre está justificando que Él era el Mesías, el que había de venir y el que complacería al Padre en todo. El Padre tenía que justificar y declarar que ese hombre era realmente su Hijo y lo justificó a través de la resurrección de los muertos. Entonces, justificado en el Espíritu significa que el Padre lo justificó a través de la resurrección. Entonces, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, después resucitado, porque eso es justificado en el Espíritu. Y después, pues, predicado, etcétera, y creído, pero ves el orden y es perfecto. Te está hablando de toda la obra de Cristo y del Padre. ¿Sí? Asombroso. Cristo fue justificado en el Espíritu por el Padre, ¿verdad? A través de la resurrección. Tú y yo sabemos que fuimos justificados, ¿es verdad? ¿Cuántos saben eso? Ok, fíjate bien esto. Nuestra justificación está ligada a la justificación de Cristo. Piénsale tantito. ¿Sí? Mi justificación, tu justificación por la fe, dice la Biblia, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esto, Romanos 4, esto que fue escrito de Abraham, no fue escrito de Abraham solamente para Abraham, sino para nosotros, a quienes también nuestra fe nos es contada por justicia, dice Pablo. Entonces, justificados por la fe, somos justificados, declarados justos delante del Padre, declarados inocentes de todos los cargos. ¿Sí? Justificado. Ok, esa justificación que tienes está asociada, escúchame, directamente a la justificación de Cristo. Tú y yo fuimos justificados, pero ¿sabías que Cristo también fue justificado? Solo que la justificación de Cristo es diferente. Él no fue justificado del pecado. Tú y yo somos justificados del pecado. Él fue justificado, ¿verdad?, en cuanto a toda su obra y todo lo que Él hizo. Y el Padre lo justifica a través de la resurrección. Y gracias a esa justificación del Padre, es que tú y yo somos todos los pecadotes se van, todos justificados gracias a la justificación del Hijo. Por eso es que la resurrección sostiene todo. No hay resurrección, pues todo es mentira. Todo es mentira entonces. Todo está ligado a la resurrección de Cristo y por tal motivo pues es el centro de todo. Romanos 4:24, ya casi acabamos. Aquí vemos donde el versículo dice Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual, o sea, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Directamente relacionado, ¿verdad?, la resurrección de Cristo a nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces tú y yo no podemos ser justificados. Cristo no es justificado, tú y yo tampoco somos justificados. Y seguimos en los pecados. Cuando le decimos a gente, a las personas que reciban a Cristo, les decimos que crean qué.
que crean qué. Les decimos muchas cosas, ciertamente, y a veces queremos meter toda la Biblia a la pobre persona, ¿verdad? En 5 minutos, y pues la persona queda toda atarantada. No sabe entre qué sigue aquí, qué sigue allá, o sea, es demasiado. Pero escúchame, lo que la persona tiene que creer es muy sencillo. Y no es toda la Biblia. Bueno, claro, eso lo vas a ver después y vas a entender muchas cosas más. Pero el centro, ¿sabes qué es lo que Dios manda que crean para que reciban la salvación? Romanos 10:9. Ya se lo saben. Los voy a recordar esto. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, eso está fácil. Y creyeres, pero creer ¿qué? En tu corazón ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Ya lo vieron? Para la salvación se nos manda a que creamos, escúchame, no solamente en la muerte, sino el centro es la resurrección. Porque sabemos que si no hubo resurrección, la muerte no servía de nada. Y lo que avala el Evangelio es la resurrección. Y Dios dice, tienes que creer en la resurrección. Ahí está la validez de todo. Ahí está el sello. Tienes que creer en eso. Y observa que aquí no se menciona la muerte de Cristo, ¿ya lo viste? Bueno, implícitamente, desde luego que está a través de la resurrección, pero explícitamente no está. No dice, tienes que creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados y después que lo resucitó. No menciona la muerte. ¿Ya lo vieron? Ahora, es un punto muy importante. Si hubiera sido, pues lo hubiera puesto. ¿Por qué? Oye, Espíritu Santo, ¿se te olvidó? ¿O qué onda, no? ¿Se te fue un renglón o por qué no lo pusiste? Si la muerte de Cristo es importante, ¿están de acuerdo? Pero no está mencionada aquí. Porque se va al centro el Espíritu de Dios. Dios se va, ¿sabes qué? Tienes que creer en la resurrección de Cristo, porque es lo que avala todo. Es el testimonio del Padre, no solamente del Hijo. Ahora, sabemos que para que haya resurrección, pues tuvo que morir primero. Está implícita, digamos, pero no está explícita. No lo menciona. Porque eso es lo que tenemos que creer, porque ahí está la salvación, el centro, lo que avala la legalidad de todo el Evangelio es la resurrección de Cristo entre los muertos y que fue el Padre el que lo resucitó y que por eso es legal, porque el Padre lo está avalando, lo está justificando, está diciendo esto es legal, esto es verdadero, lo que Él dijo, lo que Él hizo, porque muchos hicieron y dijeron y no hicieron nada. ¿Y cómo saber si realmente lo que dijo ese hombre, ese iluminado, era correcto o no? Eso lo tenía que hacer el Padre. Y ahora se nos manda a creer en la resurrección de Cristo para salvación. ¿Sí lo ven? Porque ahí está todo. Es el centro. E insisto, la muerte es importante y predicamos eso. Predicamos que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Eso está bien. Y resucitó o lo resucitaron al tercer día. Cree en eso, que Dios le levantó de los muertos, porque ahí está toda nuestra salvación y justificación. Último versículo y con eso nos vamos. Si tú y yo ya sabemos estas cosas, sabemos que tenemos una esperanza de vida eterna, sabemos que nuestra vida no acaba en un hoyo, en una caja de madera, de fierro, de lo que sea. Sabemos que tenemos esperanza de vida eterna, entonces, ¿qué hacemos aquí y ahora? ¿De qué manera manifestamos esta revelación de que pues tenemos esta esperanza maravillosa? Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él. Semejantes, con la misma imagen de Él. Porque le veremos tal como es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él,
¿Cuántos tienen esta esperanza en Él? ¿Y qué es lo que haces? ¿De qué está hablando eso? Se purifica a sí mismo como Él es puro. La evidencia de que tú sabes o que sabemos que realmente tenemos esperanza, ¿verdad?, de vida eterna, es que ahora tú y yo buscamos ¿qué cosa? Sí, la limpieza. Y no está hablando de que tú te purifiques, ¿verdad? No está hablando de salvación, está hablando de comunión. Porque salvación, pues nada más Dios es Cristo. O sea, el que me purifica es Él. Sí, pero yo tengo que rendir mi voluntad, ¿verdad? Y tengo que rendirme a Él y entregarme todos los días y negar mi carne, negarme a mí mismo, clavarme en la cruz. Eso lo decido yo. Y yo tengo que hacerlo. Y al hacer eso, yo me estoy purificando en un sentido, desde luego, con los recursos de Dios, pero pues es mi decisión. Y si no quiero, pues yo quiero en la carne entonces. Y Dios dice, ¿sabes una cosa? Si realmente sabes la resurrección, si realmente tienes esa esperanza, si realmente la calaca ya no te da miedo, y no le tienes miedo a la muerte, y ya en tu vida hay la esperanza de vida eterna, entonces se va a manifestar en tu vida que ahora tú en este presente vives cada vez más en santidad. Es el resultado, obvio, natural, ¿no? Pues es lógico. Si yo tengo esa esperanza, pues esto es cierto, oye, qué tremendo, oye, pues sabes que yo quiero vivir cada vez más cerca de Dios y quiero conocerlo más y quiero que todo lo que es carne y lo de este mundo y todo lo que es mi vida, o sea, toda esa basura pues esté clavada en la cruz porque quiero cada vez más pureza. Y no es un legalismo esto, porque a veces se enseña con un legalismo. Pues no hagas esto y vete aquí y vete allá y no hagas acá y no hagas allá y bríncale aquí y bríncale allá y haz no sé qué cosa. Y entramos en legalismos. Y no es así. Debe ser un deseo natural producto de una revelación de lo que creíste. ¿Sí? Pero cuando no hay esa revelación, se trata de imponer a través de un legalismo. Y se ponen un montón de leyes. Y no hagas, y no esto, y no aquí, y no allá, y no mires, y no aquí, y allá, y esto. Y oye, la gente ve puras leyes. Pues te quedaste en la ley, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. No es así. Y por eso Dios nos muestra por su Espíritu estas verdades. Lo vemos, lo entendemos, lo asimilamos. ¡Wow! Esto es verdad, es mi salvación, es vida eterna. Esto no acaba aquí en un hoyo. Señor, ya quiero estar contigo. Quiero ser puesto en la semejanza de tu resurrección. Cuerpo glorificado, vida eterna, incorruptible, que no muere jamás. Pues ya quiero estar ahí. Y como quiero hacerlo, entonces aquí en este tiempo presente que no estoy en esa condición, que tengo problemas, que si la economía, que si la inflación, que si un montón de cosas, y lo que quiero ahora es vivir cada vez más cerca de Él, en comunión. Se purifica a sí mismo. ¿Quieres saber qué tanto un cristiano conoce la resurrección de Cristo? Échale un vistazo a su pureza. No se me agüiten. Pero ahí se ve, porque tú buscas más y deseas más, porque sabes que, oye, esto es verdad. Oye, qué tremendo está esto. Se te acaba el miedo a la muerte. Se te acaba. Y ahora tienes una esperanza de gloria eterna en Cristo Jesús. Y por eso buscas la santidad como loco y como loca. No como una imposición que te dicen no hagas y no hagas y aquí tú lo buscas, lo deseas, lo anhelas y haces lo que sea para crucificar tu carne, tus deseos, tus pasiones, tus miedos y para entregarte a Él y cada vez ser más puro porque creemos en la resurrección. Ponte de pie. Y perdón por el tiempo, me tardé más.